bienvenidos nuevamente al canal de DeFinanzas. Hoy va a estar hablando el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en un evento extraordinario en el instituto de, va a estar dando un panorama en el instituto Brookings en Estados Unidos. En 15 minutos empieza la rueda de prensa, entonces hay que estar muy pendientes. El mercado ha tenido un poco de volatilidad el día de hoy. El Dow Jones cayó hace algunos momentos, gracias también a otros mensajes de otros miembros de la Reserva Federal, pero está el mercado muy atento a lo que vaya a decir el señor Jerome Powell. Ojo, porque el Fed Cook dijo que es prudente para la Reserva Federal subir los tipos de interés en pequeños pasos que se va moviendo hacia ese rate final, que es lo que tenemos que esperar en este momento, que yo creo que es muy importante entender que nos interesa mucho ese terminal rate o ese conglomerado, digamos, de la subida de los tipos de interés, ¿ok? Ese final. Y también nos interesa ver qué va a pasar en muy corto plazo, porque el panorama pues es un poco, no está claro, ¿ok? Entonces nos interesa muchísimo saber qué sucede. Y no estoy al 100% el día de hoy, como pueden ver, estoy bastante enferma todavía, pero quería transmitir en este momento esa reunión de la Reserva Federal, más bien es una rueda de prensa extraordinaria. Creo que es demasiado importante porque también tuvimos el día de hoy entrega, digamos, de datos económicos relevantes. La economía de Estados Unidos en este tercer trimestre ha crecido una tasa anual del 2.9%, una estimación del 2.8%, entonces la economía está más fuerte de lo que se estaba esperando. Aparte, también recibimos una noticia muy buena en el mercado en general, y es que la inflación en Europa ha disminuido pues un poco más de lo que se estaba esperando, entonces es algo bastante positivo. Puede ser que esté dando un lag o haya un retraso en los Estados Unidos y esa inflación también, esa caída de la inflación se vea reflejada. Puede ser, es posible. Entonces vamos a estar mirando esto ya en menos de 15 minutos empieza. Quería mostrarles un segundo, por favor. Miren, Goldman Sachs, yo creo que es algo muy interesante. Goldman Sachs está esperando el día de hoy que el señor Jerome Powell mantenga ese tono hawkish. Denme un segundo, pongo aquí la pantalla para ustedes para que puedan observar. Bueno, entonces están esperando Goldman Sachs, que es un panorama un poco similar a lo que yo creo. Yo creo que van a seguir con ese terminal rate o ese tipo de interés final bastante alto. No creo que vayan a bajarlo en este momento, pero creo que se van a tomar medidas a corto plazo. Sí, seguramente sí puede haber un cambio, y en este momento podría haber un cambio a corto plazo, sí, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa si van a no a bajar los tipos de interés, sino a desacelerar la subida de los tipos de interés respecto a las subidas anteriores. O sea, van a subir menos. Entonces, bueno, Goldman Sachs dice que la clave de las preguntas que se está haciendo el mercado el día de hoy hacia esa rueda de prensa del señor Jerome Powell es hacia qué grado de, va a darle un empujón o van a retrasar ese ajuste cuantitativo o esas condiciones más bien de estimulación de la economía, ¿okay? Desde ese reporte del CPI de octubre, ¿okay? Entonces están diciendo que, o ellos creen más bien, que Powell estará sugiriendo que del Comité Abierto de la Reserva Federal va a necesitar subir los tipos de interés un poco más alto de lo proyectado hacia la reunión de septiembre, ¿okay? Que ahí está lo mismo que yo opino.
Y algunos economistas de Goldman Sachs también están diciendo que la rueda de prensa de noviembre, y teniendo en cuenta la rueda de prensa de noviembre y comentarios similares de otros miembros del Comité Abierto de la Reserva Federal en las últimas semanas, eso es lo que están diciendo. Y segundo, también es probable que vaya a enfatizar que la inflación está siendo demasiado alta y el mercado laboral continúa estando bastante ajustado, que eso lo estamos viendo en este momento. Y bueno, creen que Powell va a darnos algunas pistas que el Comité Abierto de la Reserva Federal va a desacelerar la fase de subida de tipos de interés en la reunión de septiembre. Así que, a ver, están diciendo que tiene un tono hawkish, pero si esto llegara a pasar, si de verdad nos va a dar una pista concreta que se va a bajar, disminuir con respecto a los subida de los tipos de las reuniones anteriores, yo creo que el mercado sí iría al alza, ¿ok? Eso sí quiero ser muy claro. Si esto llegara a suceder, si de verdad nos van a mostrar el día de hoy que esa reunión de diciembre hay esa posibilidad de no un tipo de interés de ustedes, y bueno, 51% cree que la Fed va a dar un giro en esta, o se va a dar alguna pista de giro el día de hoy, el presidente de la Reserva Federal, 51%, o que va a suceder lo mismo que en Jackson Hole, que fue un discurso bastante fuerte, bastante decisivo para el mercado, solamente creen 49%, entonces pues bastante cerca esos resultados, pero gana el pivot. Y bueno, está 147 personas que nos siguen en Twitter, han votado y creen que va a haber un cambio. Yo creo que al menos pequeño sí puede haber. Entonces en esta ocasión sí creo que es probable. Tiene más probabilidad de suceder eso que en las reuniones anteriores, donde la inflación iba descontrolada, la situación iba un poco, o se veía un poco más grave, y además el precio del petróleo empieza a aumentar gracias a esta data económica tan importante que se entrega el día de hoy. Ha surgido el precio bastante. Bitcoin está en 17.781 en este momento. Un segundo, vamos a mirar algunas listas. Y bueno, también el mercado laboral, por ejemplo, entregan algunos resultados muy importantes, y es que en el sector privado como tal, esa contratación se ha incrementado bastante en noviembre. 127.000, que no está mal, pero está debajo de algunas estimaciones, pero bueno, no hay una afectación tan enorme a ese mercado laboral. Vamos a ver algunos titulares en este momento. Bueno, ahí está Bitcoin al alza. ¿Nos estará señalando algo que va a suceder el día de hoy? Al subir las tasas, el petróleo podría subir de precio. No tiene tanta relación como tal los tipos de interés con el petróleo, tiene más relación con el estado de la economía. Por ejemplo, con la reapertura o con la posible reapertura de China, o más bien el dejar a un lado esa política de COVID-0 que se estaba hablando tanto, que en este momento, o sea, ya no se ve como algo tan cercano como lo que estaban presentando. Digamos, han habido protestas, ha existido, digamos, como cierto rechazo por parte de los ciudadanos en China a todas estas políticas de COVID-0 tan restrictivas, luego que ha muerto varias personas en un incendio y no se ha podido llegar al rescate de estas personas tan fácilmente, y pues como que ha estado, o una de las razones que se ha generado esa tragedia, según los ciudadanos de China, fue esas políticas tan restrictivas de COVID-0. ¿Okay? Entonces hay un montón de protestas y se está hablando en algún punto, creo que hace algunas semanas, que se iba, o que el Partido Comunista Chino pensaba
cambiar un poco esas políticas. No se sabe hasta el momento qué está sucediendo, todo es especulación, pero por ejemplo, apertura de economía de China sí hace que el petróleo explote, porque se va a necesitar, si hay full, si está full la economía, ¿no? Funcionando full, se necesita petróleo. Entonces, obviamente, a mayor demanda, pues el precio va a tender a subir. Lo mismo, esta data económica del GDP, ¿no? Que señala una economía bastante fuerte en los Estados Unidos, pues es una data que impacta el mercado y pues que nos señala que está muy bien y que se va a necesitar más petróleo. Entonces eso es lo que sucede, pero en sí no los tipos de interés. El Banco Central, bueno, esto es un poco ridículo en este momento. A ver cuánto quedan. 3 minutitos quedan. No se preocupen que en 3 minutitos vamos a ver si Goldman Sachs tenía razón. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya quedan 3 minutos. Sí, hay muchas protestas en China y se supone, o lo último que vi, digamos que por parte de un periodista de China, ¿okay? Que estaba cubriendo todo lo que está sucediendo, lo que estaban diciendo es que había un tipo de comunicado, eso fue hace 2 días que había un tipo de comunicado donde se hablaba de la posibilidad de ser menos, o que el Partido Comunista Chino tome medidas menos restrictivas hacia esa política de COVID-0, que se acabe esa política de COVID-0 y que sean un poco más, o que haya algo más de relajación. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en 1 minuto 43 segundos qué dice sí, señor, el señor Jerome Powell. Por acá nos recomiendan, ya vamos a hablar de esto, del NFT de Reddit, ya vamos a hablar de eso, no se preocupen, ya hablamos del NFT de Reddit. Ya empieza la rueda de prensa. Creo que no creo que haya cobertura en español, pero sin embargo voy a estarlo buscando, ¿ok? Un segundo. Bueno, parece que sí va a estar en español. Entonces, dovish o hawkish en este momento, voy a dejar por acá una encuesta para que ustedes tengan la oportunidad de votar. Powell, dovish o hawkish el día de hoy, ¿va a ser bueno con el mercado o va a ser agresivo con el mercado? ¿Qué opinan ustedes acá en YouTube? Las personas de Twitter más bien dijeron que está bastante cerca en los resultados, pero dijeron que dovish, ¿ok? Que va a estar un poco dovish, un pivot, alguna especie de pivot el día de hoy en esta rueda de prensa. A ver, todavía no ha comenzado CNBC. Hardly anyone anticipated the global pandemic.
And don't forget that then the Fed's challenge was too little, not too much inflation. So Jay Powell has repeatedly been forced to confront the unexpected and to steer the United States economy through uncharted waters. He's done it with a steady hand, great personal integrity, independence, and an unwavering commitment to the Fed's dual mandate, price stability, and maximum sustainable employment. Though, don't think any of you that today. El mercado va al alza. So we're pleased to welcome to the stage today Bueno, hasta ahorita están dándole como la introducción, no se preocupen. So today I'm going to offer a progress report on the FOMC's efforts to restore price stability to the U.S. economy for the benefit of the American people. And that report must begin by acknowledging the reality that inflation remains far too high. My colleagues and I are acutely aware that high inflation is imposing significant hardship, straining budgets, and shrinking what paychecks will buy. This is especially painful for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. We currently estimate that 12-month PCE inflation through October ran at 6.0%. While the October inflation data received so far showed a welcome surprise to the downside, these are a single month's data, which followed upside surprises over the previous 2 months. As Figure 1 makes clear, down months in the data have often been followed by renewed increases. It will take substantially more evidence to give comfort that inflation is actually declining, and by any standard, inflation remains far too high. For purposes of this discussion, I'll focus my comments on core PCE inflation, which omits the food and energy inflation components, which have been lower recently but can be quite volatile. Our inflation goal is for total inflation, of course, as food and energy prices matter a great deal for household budgets. But core inflation often gives a more accurate indicator of where overall inflation is heading. 12-month core PCE inflation stands at 5.0% in our October estimate, approximately where it stood last December when policy tightening was in its early stages. Over 2022, core inflation rose a few tenths above 5%, and it fell a few tenths below, but mainly it moved sideways. So when will inflation come down? I could answer this question by pointing to the inflation forecasts of private forecasters or of FOMC participants, which broadly show a significant decline over the next year. But forecasts have been predicting just such a decline for more than a year, while inflation has moved stubbornly sideways. The truth is that the path ahead for inflation remains highly uncertain. For now, let's put aside the forecasts and look instead to the macroeconomic conditions we think we need to see to bring inflation down to 2% over time. For starters, we need to raise interest rates to a level that is sufficiently restrictive to return inflation to 2%. Dice que necesita subir los tipos de interés hasta un punto que sea necesario. Substantial progress, raising our target range for the federal funds rate by 375 basis points since March. As our last post-meeting statement indicates, we anticipate that ongoing increases will be appropriate. It seems to Todavía necesitan esas subidas de tipos de interés, los consideran apropiados. At the time of the September meeting and the summary of economic projections. I will return to policy at the end of my comments, but for now I'll simply say that we have more ground to cover. We're tightening the stance of policy in order to slow growth in aggregate demand. Necesitan desacelerar el crecimiento en la demanda. Restoring that balance is likely to require a sustained period of below-trend growth. Last year, the ongoing reopening of the economy boosted real GDP growth to a very strong 5.7%. This year, GDP was roughly flat through the first 3 quarters,
and indicators point to modest growth this quarter, which seems likely to bring the year in with very modest growth overall. Several factors contributed to this slowing growth, including the Está hablando de una desaceleración en el crecimiento respecto al periodo previo. waning effects of reopening and of pandemic fiscal support, the global implications of Russia's war against Ukraine, and our policy actions, which tightened financial conditions and are affecting economic activity, particularly in interest-sensitive sectors such as housing. So we can say that demand growth has slowed, and we expect that this growth will need to remain at a slower pace for a sustained period. Despite the tighter policy and slower growth over the past year, we have not seen clear progress on slowing inflation. To assess what it will take to get inflation down, it's useful to break core inflation into three component categories: core goods inflation, housing services inflation, and inflation in core services other than housing. Core goods inflation has moved down from very high levels over the course of 2022, while housing services inflation has risen rapidly. Inflation in core services ex-housing has fluctuated, but shown no clear trend. And I'll discuss each of these items in turn. Early in the pandemic, goods prices began rising rapidly as abnormally strong demand was met by pandemic-hampered supply. Reports from businesses and many indicators suggest that supply chain issues are now easing. Both fuel and non-fuel import prices have fallen in recent months, and indicators of prices paid by manufacturers have moved down. While 12-month core goods inflation remains elevated at 4.6%, it has fallen nearly 3 percentage points from earlier this year. It is far too early to declare goods inflation vanquished, but if current trends continue, goods prices should begin to exert downward pressure on overall inflation in coming months. Housing services inflation measures the rise in the price of all rents and the rise in the rental equivalent cost of owner-occupied housing. Unlike goods inflation, housing services inflation has continued to rise and now stands at 7.1% over the past 12 months. Housing inflation tends to lag other prices around inflation turning points, however, because of the slow rate at which the stock of rental leases turns over. The market rate on new leases is a timelier indicator of where overall housing will go over the next year or so. Measures of 12-month inflation in new leases rose to nearly 20% during the pandemic, but have been falling sharply since about mid-year. As Figure 3 shows, however, overall housing services inflation has continued to rise as existing leases turn over and jump in price to catch up with the higher level of rents for new leases. And this is likely to continue well into next year. But as long as new lease inflation keeps falling, we would expect housing services inflation to begin falling sometime next year. Indeed, a decline in this kind of inflation underlies most forecasts of declining inflation. Finally, we come to core services other than housing, and this spending category covers a wide range of services, from healthcare and education to haircuts and hospitality. This is the largest of our three categories, constituting more than half the core PCE index. Thus, this may be the most important category for understanding the future evolution. Bueno, ahí no está haciendo demasiado, solamente está explicando básicamente que los puntos que constituye todo lo que ellos tienen que tener en cuenta para tomar las decisiones de la subida de los tipos de interés, del ajuste cuantitativo y demás. Okay. Por ejemplo, rentas, está hablando de servicios también de cuánto vale para los ciudadanos tener acceso a una vivienda, ¿no? Por ejemplo, en este momento, también los efectos del mercado laboral. Vamos a ver dónde está el mercado cripto en este momento. Bitcoin 17.000, toca los 17.000 y se devuelve. Sigue subiendo Bitcoin. Comparing the current labor force with the Congressional Budget Office's pre-pandemic forecast of labor force growth reveals a current labor force shortfall of roughly 3.5 million people.
Vamos a This ponerlo acá. shortfall reflects both lower than expected population growth and a lower labor force participation rate. Participation dropped sharply at the onset of the pandemic because of many factors, including sickness, caregiving, and fear of infection. Many forecasters expected that participation would move back up fairly quickly as the pandemic faded. And for workers in their prime working years, it mostly has. Overall participation, however, remains well below pre-pandemic trends. Some of the participation gap reflects workers who are still out of the labor force because they're sick with COVID-19, or continue to suffer lingering symptoms from previous COVID infections or long COVID. But recent research. A ver, hasta el momento ha dicho la Fed que es bastante probable, ¿ok?, que se necesite de alguna manera tipos de interés más altos en 2023, más altos de lo anticipado en las proyecciones que se hicieron en septiembre. Ese es el punto más importante que se ha tomado hasta este momento que estamos en esta transmisión de la rueda de prensa donde está hablando el señor Jerome Research by Powell. Fed economists finds that the participation gap is now mostly due to excess retirements, that is, retirements in excess of what would have been expected from population aging alone. These excess retirements might now account for more than 2 million of the 3.5 million person shortfall in the labor force. What explains these excess retirements? So health issues have surely played a role, as COVID has posed a particularly large threat to the lives and health of the elderly. In addition, many older workers lost their jobs in the early stages of the pandemic when layoffs were historically high. The cost of finding new employment may have appeared particularly large for these workers, given pandemic-related disruptions to the work environment and health concerns. Also, gains in the stock market and rising house prices in the first 2 years of the pandemic contributed to an increase in wealth that likely facilitated early retirement for some people. Ese es un punto muy interesante, por ejemplo, el impacto que tuvo el crecimiento de la riqueza en algunos, digamos, partes de la sociedad que llevaron a que existan más personas que se han retirado de ese mercado laboral, de esa fuerza laboral, ¿no? Personas que simplemente ya ahorraron lo suficiente, se retiran y no quieren trabajar más. Ese retiro temprano que se volvió muy popular durante la pandemia. The data so far do not suggest that excess retirements are likely to. Vamos a adelantarlo. Currently, the unemployment rate is at 3.7%, near 50-year lows, and job openings exceed available workers by about 4 million. That is about 1.7 job openings for every person looking for work. So far, we've seen only tentative signs of a moderation in labor demand. With slower GDP growth this year, job gains have stepped down from more than 450,000 per month over the first 7 months of the year to about 290,000 per month over the past 3 months. But this job growth remains far in excess of the pace needed to accommodate population growth over time, about 100,000 per month by many estimates. Job openings have now fallen by about 1.5 million this year, but remain higher than at any time before the pandemic. Wage growth, too, shows only tentative signs of returning to balance. Some measures of wage growth have ticked down recently, but the declines are very modest so far relative. Bueno, nos ha dado pistas, ahora sí ya importantes, sobre qué va a suceder en el mes de diciembre. Por ejemplo, dice Jerome Powell que puede haber una desaceleración en el tipo de interés, ¿no? En la subida del tipo de interés, posiblemente en el siguiente mes, que bueno, ya quedan unos días hacia el siguiente mes, que es diciembre, final de año, pero que la pelea con la inflación, esa lucha contra la inflación está lejos de acabarse, y también dice que es tiempo para estar moderando la subida o la fase de la subida de los tipos de interés. Puede venir tan temprano como diciembre. Entonces eso era lo que decíamos al principio de este en vivo. Eso es lo que estamos esperando, sí, ¿ok? Entonces el mercado sí reaccionó a esa desaceleración o a ese mensaje un poquito más calmado, más dovish, ¿no? No tan agresivo con el mercado a esa reunión de
diciembre sin dejar de tener en cuenta pues la inflación y las consecuencias de la inflación en la economía. Y tampoco están diciendo que es que ya van a bajar los tipos de interés, sino que nos están diciendo que para el siguiente mes, para esa siguiente reunión, puede haber una subida menor a las anteriores, algo menos o algo que va a tener menos impacto en el mercado, y obviamente eso lo estamos viendo en el precio de Bitcoin, que es un beta de Nasdaq. Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting. Given our progress in tightening policy, the timing of that moderation is far less significant than the questions of how much further we will need to raise rates to control inflation and the length of time it will be necessary to hold policy at a restrictive level. It is likely that restoring price stability will require holding policy at a restrictive level for some time. History cautions strongly against prematurely loosening policy, and I'll close by saying that we will stay the course until the job is done. Thank you. Price stability will require holding policy at a restrictive level for some time. History cautions strongly against prematurely loosening policy. No estoy hablando. Ok. Lo que vamos a escuchar es esa última parte del señor Jerome Powell. Questions of how much further we will need to raise rates to control inflation. ¿Hasta dónde tienen que subir los tipos de interés para controlar la inflación? Esa es la pregunta, And the ¿no? length of time it will be necessary to hold policy at a restrictive level. Y el tiempo que se necesita para mantener en política monetaria restrictiva, ¿no? It is likely that restoring price stability will require holding policy at a restrictive level for some time. Es bastante probable que se necesite mantener esta política monetaria restrictiva por bastante History tiempo, por un cautions tiempo. strongly against Ahora, dice, la historia golpea fuertemente este evento. prematurely loosening policy. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se está refiriendo? A un suceso específico de los años 70, donde la inflación era demasiado alta. Luego tuvo unos meses, más bien, de menor inflación mes a mes, y la Reserva Federal de aquel entonces decide simplemente disminuir los tipos de interés nuevamente. ¿Qué sucede? Que la inflación se dispara, hace que el mercado entero caiga un 40% en muy corto tiempo, causando pues mucho impacto en el mercado, ¿ya? Porque tienen que volver a subir los tipos de interés de emergencia. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo con ese proceso histórico que golpea a la economía más bien que no está bien. Históricamente es algo que ha afectado mucho a la economía, el tomar esa decisión prematura de bajar los tipos de interés cuando la inflación sigue subiendo. And I'll close by saying that we will stay the course until the job is done. Thank you. Dice que cierra diciendo que mantendrán el curso hasta que el trabajo esté hecho. And then look at people who are in the labor force who are looking for a job. There's a 4 million shortfall. So you're in that world, and we think that there's a job for moderating demand in there and getting the labor force back into balance. You don't think that there's a possibility that we should have a period of catch-up of wage increases above the sustainable level, and that businesses with relatively fat profit margins can absorb some of that without passing it through? So that's the question of the worker share of profits and that kind of thing is not really related to this. Right now, people's wages are being eaten up by inflation. So what you want to do is you want to have inflation stable and then have a very strong labor market where the biggest wage gains are going to the people at the bottom end of the spectrum. And we had that at the end of the very long expansion that ended with the pandemic.
That's not what we have now. Now, for most workers, the increases they're getting in wages are being eaten up by inflation. That's actually not true at the bottom end, where wage increases are higher than inflation, and that's a good thing. But if you want to have sustainable, strong labor market, where real wages are going up right across the wage spectrum, especially for people at the lower end, you got to have price stability. And until we restore that, we can't get back to that place where we kind of were for the 2 years before the pandemic hit. And did you take, when you looked at today's JOLTS data, which measures the vacancies and quit rates, did you find that encouraging? More or less in line with expectations, but that's going the right direction. That's a good thing, right? So yeah, I guess job openings came down by several hundred thousand to where they are now. And bueno, lo que están hablando es más del mercado laboral específicamente. The relationship between job openings and unemployment is a very fraught one. And job openings right now, compared to unemployment, are at their near their all-time high levels. So it has been our view. Miren, lo que está explicando es que la apertura o de ofertas, ¿okay? Las ofertas laborales están como al máximo histórico todavía, ¿okay? Entonces dice que hay una relación, o más bien que la data de la apertura laboral, de la apertura de ofertas, ¿no? De ofertas laborales y de desempleo hay que analizarla separada. That there's a possibility that in this highly unusual situation in the labor market could come back into balance to some extent through a decline in job openings, and that there's been a typical relationship between increasing unemployment and declining job openings, but that our thinking has been, and many labor economists share this, that you could get a decline in job openings that wouldn't produce the same increase a smaller increase in unemployment than is typically the case looking back in history because of the very outsized level of job openings. And we've kind of seen that so far, but it's way too early to say that'll work. Traditionally, the Fed looked at the unemployment rate as a measure of labor market tightness, and we've seen recently that may be misleading. Unemployment rate is still very low, and as you pointed out, job vacancies are starting to come down. But to the extent that the Fed still relies on a Phillips curve kind of relationship, going forward, is the natural rate of unemployment a useless concept? What measures will the Fed use to judge labor market slack as we look ahead to policy in the coming years? I think the way we think about it, of course, the standard way to think about it is it's the gap between the actual unemployment rate and the natural rate of unemployment that matters, right? And the issue really, it's not that framework doesn't make sense, it does make sense. But the issue is that the natural rate of unemployment is very hard to identify with certainty, even in normal, calm times. But when there's a violent disruption of the labor market, it can move very substantially. And that happened at the beginning. Pero acá dicen que no dijo nada nuevo y seguirán subiendo los tipos. Obviamente van a seguir subiendo los tipos. Perdón, tengo que ponerle muta a esto. Sí van a seguir subiendo los tipos. Nosotros no estamos esperando que no subieran, que dejaran de subir los tipos de interés. Eso no se puede lograr, eso no está dentro de los planes. ¿Qué interesa en el mercado en este momento? Es a corto plazo. Van a seguir siendo tan agresivos porque la data en Europa está mostrando que mes a mes la inflación ha bajado. ¿Ok? Que van a forzar una recesión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Más bien, van a seguir poniéndole agua fría al mercado laboral. ¿Qué van a hacer con la demanda, por ejemplo? No. Eso es lo que interesa. ¿Qué va a suceder a corto plazo? Pero que sabemos nosotros que van a seguir subiendo los tipos de interés, por supuesto. O sea, no pueden girar así. No es lógico, y menos como algunas personas creen bajar los tipos de interés. Eso no es lo lógico cuando la inflación sigue subiendo a esos niveles. O sea, todavía está al 10% y el target, o sea, lo normal es que esté al 2% máximo. ¿Ok? Eso es como el balance. This was a unique in so many different ways. Right. This series of events was different from. One in particular is just that so much of the inflation was due to supply-side constraints, which is not a feature of the U.S. economy for a long time. Well, but Vice Chair Lael Brainerd said the other day in a speech that she raised the question of whether long-term changes of the economy, like labor supply, deglobalization, climate change, could make the
could reduce the elasticity of supply and that this may be a problem going forward. Do you share that? So this is a great set of questions that we've all been thinking about a lot, and Lael's speech was really terrific on that. Augustin Karstens has given a couple of speeches on the same topic, including one at Jackson Hole this year. The head of the Bank for International Settlements. Yes, exactly. So, I mean, the question is, is the new normal going to be unlike this normal that we've had where supply-side disruptions and constraints were relatively, you could look through them. The lore has been for a long time that you don't need to worry about that, it'll sort itself out. You know, a supply shock from oil prices or whatever. Are we going into a situation a little bit like the 70s where there will be ongoing repeat shocks, and which would tend to put more upward pressure on inflation over time? We don't really know. I mean, it's a great question. Si ven lo que les decía del periodo de los años 70, es muy similar. Entonces, lo que la Reserva Federal y lo que en específico Jerome Powell, ¿no? Que, digamos, ellos se van a reunir, ¿no? Y ya sabemos que no todos los miembros de ese comité tienen el mismo derecho al voto. Digamos que los votos no todos son iguales, sino que hay puntos de castigo donde si se han equivocado mucho, pues el voto no es importante, hay votos que son más importantes. Se ha mencionado demasiado ese periodo donde la Reserva Federal de los Estados Unidos cometió un error en política monetaria muy, muy grave. Así vengan personas importantes a decir qué tiene que hacer la Reserva Federal. A fin de cuentas, los que tienen que tomar la decisión son ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, eso es muy importante recalcar, que ya hay esa precedente, ya hay esa data histórica donde muestran que puede que bajen unos meses y luego la inflación se vuelve a disparar. Por supuesto que se puede volver a disparar la inflación tan cerca de diciembre, sí, ¿ok? Sí se puede disparar la inflación cerca de diciembre porque las personas aumentan el gasto, ¿ok? Y cuando aumentan el gasto y no hay la suficiente oferta, pero sí hay muchísima demanda, pues se tiende a pagar de más, ¿no? Entonces, por eso es que también quieren tener un montón de data de inflación y otra data relevante, ¿no? El PMI y demás, que les muestre de verdad que sí está bajando la inflación. No cometer el mismo error como lo hicieron en los años 70. Lags in particular, inflation is at the end of that train. And so if you're waiting for actual evidence that inflation is coming down, it's very difficult not to over-tighten if that's all you're doing. So we have a risk management balance to strike, and we think that slowing down at this point is a good way to balance the risks of slowing down on the versus- pace of rate on the pace of rate hikes. I see. But it's still a problem if you can't use today's inflation rate to set policy and you're not sure what tomorrow's inflation rate is. You're saying the inflation forecast will be secondary to the economic conditions that you think are likely to generate more or less inflation. Is that basically? Well, I first of all, I'm agreeing that it's a very difficult situation in which to forecast inflation, and really very few professional forecasters have gotten it right. So I think we'll look at various things. We'll look at our forecasts. We'll look at the actual data. We'll look at, I gave you the three pieces, Yeah. and the elements of those three pieces of core inflation that we're looking at. We will, look at these macroeconomic conditions where, for example, we will try to identify a level of a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down. We can't identify that with great precision and confidence, but we'll look at the changes in financial conditions and the effects that those financial condition changes are having on the real economy. We'll look at all of those things and make a judgment, and it'll have to be. Quiero hacer una pausa un momento para recordarles, o más bien avisarles que Reddit está está dando unos NFTs gratuitos del mundial, entonces pueden ir a reclamarlos, no tienen absolutamente ningún costo. NFT World Cup, solamente van al perfil de cada uno, ok, 2022, ahí les va a aparecer en Reddit gratuito, ok. Si tienen la aplicación, simplemente por acá no está activa la mía, ahorita la activo, pero se van al perfil, ahí les va a aparecer la opción de reclamar el NFT gratuito. Los anteriores, ¿ok?, subieron de precio de manera considerable, también fueron gratuitos, entonces
tengan en cuenta el equipo también que quieren escoger, pueden escoger entre pues muchísimos que todavía quedan de los participantes de World Cup, ¿no? Del Mundial. Entonces pueden ir a reclamar su NFT gratuito de Reddit en este momento. Vayan, lo reclaman. Un avatar bastante interesante. Hay unos que, digamos que ustedes tienen que encontrar el que más crean ustedes que va a tener más fans, que van a querer comprarlo en el futuro, ¿ok? Que es algo interesante. Piensen bien cuál quieren reclamar, cuál queda todavía disponible, pueden ir a reclamarlo. Reddit Cup, ¿ok? Ahí está. Vayan y lo reclaman porque la anterior colección fue bastante buena, subió considerable de precio, ¿ok? Y ahí está también la opción para tener la billetera. Judgment, real economy, many other places. We look at asset prices, we look at exchange rates, which are just another asset price. We look at all those things, and we try to make a judgment about whether looking at, put some weight on the real interest rate curve, some weight on the other aspects I talked about. I think you have to make a judgment at the end, though, that you're restricted. So an estimate of the neutral rate of interest. Dice que la Fed debe mantener el objetivo de inflación al 2%. Incluso si las condiciones del suministro, lo que se refiere es a la cadena de suministro, ¿no? Que afecta por si la oferta, aunque la demanda vaya aumentando o incluso si la demanda va disminuyendo, pues si la cadena de suministro se ve afectada demasiado, ¿no? Si hay un recorte en esa cadena, hay problema en la cadena de suministro, pues la oferta va a ser menor y no va a tener tanto impacto en sí la política monetaria o lo que ellos están haciendo, porque ahí es menor oferta y ellos no pueden hacer nada con eso, ¿no? The economy, is it whether money markets are functioning well? Is it whether the Treasury is having trouble raising money? How do you decide when you've shrunk enough, when you should end the shrinking? So I should refer you to a document that lays all this out in detail that I really should be reading to you, but I'll paraphrase it. Thank you. If I don't get it exactly right. No one will take pains. El Nasdaq se ha disparado. Se ha disparado el señor Nasdaq, increíble. So we're in an ample reserves regime, and what that means is that changes in the reserve level will generally not affect the federal funds rate. So there's bastante probable encontrar un rechazo so we're not close to reserve scarcity. Nuevamente. So what we've said is that En esta área, en el Nasdaq el día de hoy. Bastante probable. No había abierto por bastante tiempo estas gráficas, como pueden ver, no había estado pendiente. What you do is you hold the balance sheet constant, and non-reserve liabilities grow while reserves shrink. So we sort of shrink gradually down to that, and then at a certain point we're just going to call it. We're not looking to really go back into proving that they're scarce, because what happens is, and you saw this back a few years, the demand for reserves is not stable, and it can move up and down very substantially. So we want to stop at a place that's safe. Having a lot of reserves in the system is really a good thing. It's really a public benefit to have plenty of reserves, plenty of liquidity in the markets and in the banking system and the financial system generally. So that's how we would do it. In the minutes of the last FOMC meeting, it said the staff had a forecast that it forecasts below potential growth, but not a recession. But then there was this interesting sentence. Jerome Powell dice en este momento que es bastante positivo, en su opinión, estar viendo un cambio significativo en los tipos de interés reales, que es lo que hemos mencionado ya por bastantes meses. Y los tipos de interés reales, ¿qué son? Es el tipo de interés actual menos la inflación. Ahí te da el tipo de interés real. Hasta el momento estaba todavía en negativo el tipo de interés real. Por eso teníamos 100% seguridad que no iban a bajar los tipos de interés, porque nunca desde la creación de la Reserva Federal se han bajado los tipos de interés cuando el tipo de interés real sigue siendo negativo. Entonces es algo que se puede utilizar con demasiada precisión para determinar qué van a hacer. O sea, no es algo, tiene que ser algo muy extraordinario, tiene que haber una condición muy específica, tiene que haber algo en el sistema
rompiéndose, ya sea los bonos, el sistema bancario, las primas hipotecarias, como sucedió en 2008. Bueno, tiene que suceder algo demasiado malo, como lo vieron en Inglaterra, el sistema pensional se podía ver afectado, entonces tomaron una decisión con el balance en específico. Siempre que toman medidas desesperadas es porque algo peor se aproxima y tienen que cubrir eso que viene peor, ¿no? Tienen que ponerle un parche a lo que se está explotando. Y entonces hasta este momento empieza a existir un tipo de interés positivo, ¿okay? Ahora sí, en el real, en el tipo de interés real, ya no es negativo, que es el tipo de interés actual menos la inflación. Or keep them higher longer, that's going to narrow the path to a soft landing. On the other hand, if we get good inflation data and we get evidence that all the things that I talked about, if all those things start to swing the other way, then we could very much achieve this. In August 2020, you announced a new framework for monetary policy, the flexible average inflation targeting framework. And I wonder whether there's anything in that you think we should be rethinking now in light of the recent experience. So we said we would do another framework review in 5 years, and so that would be to bear fruit in 25 or 26. So that's what we're going to do. We're going to stick to that. I think we need to see this through a full cycle. We need to see the other side of inflation and what the economy looks like after this historic episode to really make good judgments about that. I will say, though, that aside from the framework itself, we implemented it through guidance of various kinds, and you know, we put in really strong guidance because there were a lot of doubters that we would ever achieve 2% inflation. If you remember, that was the main criticism. Little did we know. But one piece of guidance that we gave was, and I don't think this had anything to do with or much to do, let's say it that way. It didn't have much to do with all this inflation we're experiencing. But the one piece of guidance that we gave that I probably wouldn't do again is we said we wouldn't lift off until we saw both maximum employment and price stability. And I don't think I would do that again. Because? I think it limited. It's the tail risk. You know, we tend as human beings to underestimate tail risk, and I think we didn't think it seemed so unlikely. If you remember, 25 years of low inflation, right, and many years after the pandemic, after the global financial crisis of inflation everywhere in the world, it's all disinflation. Just didn't seem likely, and yet here we are. So it turns out that when you invite the chairman of the Federal Reserve to speak at Brookings, a lot of people email you questions. Most of them are questions I've already asked or questions that were so poorly framed that I couldn't even understand the question. But Jerome Powell dice que ve bastante probable, o sí, utiliza la palabra, un sinónimo de probable, un soft landing, es decir, que puede ser probable que no exista recesión o que la recesión sea una recesión técnica. Muchísimos analistas están diciendo que en el 2023 lo más probable es que exista recesión, pero bueno, con la data que tienen, eso es lo que ha dicho el día de hoy, que obviamente es bastante positivo para los mercados en general. Somebody asked me this one, and so I want to give that person an opportunity to get an answer. What do you like to do in the morning before you start work? Work. No, I'm a super early person, and I read a bunch of newspapers and drink my coffee in peace, and then that's what I do. And now that you're chair, do you still ride your bike to the? Some. I ride down. Well, I won't tell you where I ride, but I do. Yeah. I ride. The security guys thank you for that. They're like, no. Yeah. Okay, so here's the deal. We're going to take questions from the audience. Ahora van a tomar las preguntas, que ahora viene lo interesante. Lo que estaban hablando antes, solamente lo importante es lo que les estaba mencionando, lo de los tipos de interés reales, el que vayan a tratar de, o el que pueda ser probable que la siguiente reunión de la Reserva Federal no sea tan agresiva la subida de los tipos de interés, y además esto del soft landing, que es demasiado importante. Y lo último es que la actividad económica estaba horizontal, estaba estática, o subía poco,
antes de esta data. Algunos contactos son más inciertos, pesimistas, con un panorama de más bien de desaceleración en ese balance, dice el señor Jerome Powell. Entonces, eso en cuanto a la actividad económica hacia el crecimiento en general, no lo ven tan negativo en el futuro. Y miren que la data que da el mercado el día de hoy sobre el PIB, el GDP, ¿no? Fue bastante positiva, fue un poco más alto de lo esperado. Entonces, la actividad económica sigue siendo buena. And labor demand. One of the things that's a little obscured when we look at and discuss the labor force participation rate is there is a pronounced downward trend due to population aging. So when you think about realigning labor supply and labor demand, are FOMC officials hoping or expecting that participation really moved back up all the way to a pre-COVID peak? And related to that is, the follow-on question, how much of the realignment do you think needs to be done through restricting labor demand as opposed to the ability of supply to catch up? So, on labor force participation, I think it's useful to go back, 10 years, and the forecast that mainstream labor economists had was that, and you're right, aging of the population leads to declining labor force participation. Notwithstanding that, labor force participation was in effect flat and a little bit up from 2013 to 2020, roughly. And that was because you had a strong, tight labor market. People were staying in the labor market longer than expected. That was really what it was. So our ability to predict is not perfect in this, except over long periods of time you have an aging population, so you're probably going to have declining labor force participation. I don't think it's reasonable to expect that we get all the way back to where we were with labor force participation in 2020 at 63.7, I guess, population adjusted. I don't see that, but I wouldn't rule it out, and we're nowhere near that now. We're a point and a half below that now. So the real question is, do we expect to see big chunks of labor force participation? I got to say, this year we've seen, in the aggregate, not much, and it's been very disappointing and a little bit surprising. So that's part of the story. The other part, as I mentioned, is population. Is that the labor force, a big part of the shortfall in the labor force is actually population as well as participation. So given population trends, given that there's still some workers are clearly anxious about going to work during COVID, and given that immigration is well below the levels that were projected before the pandemic, does most of the balancing have to come on the demand side? Well, I think for now, we have to assume that. That's why I talked about, supply side policies on labor, but although they're not for us to recommend or to answer questions about. Noted, please. So yeah, the answer is yeah. I mean, that's what I kind of said that in my speech. We have to do what it takes to restore balance in the labor market to get. Tienen que hacer lo que sea necesario para restaurar el balance en el mercado laboral. Un mensaje bastante claro. Joe Gagnon. Thank you. Joe Gagnon, Peterson Institute. Chair Powell, back in 2018, you gave a speech questioning the role of the so-called star variables that the Fed uses to navigate. And there was this possibility raised that maybe unemployment could fall well below what the staff thought the natural rate U star was. Then, without causing inflation. But then COVID. A ver, esto es bastante positivo. Dice que duda que el mercado laboral vuelva a los niveles pre-pandemia. Entonces, bastante positivo también en cuanto a lo que esperan ver en el mercado laboral, en los efectos que tiene la subida de los tipos de interés, o más bien de la política monetaria en general en ese mercado laboral. Lo que está haciendo subir al mercado claramente es el corto plazo. Digamos que el mensaje más general que estamos viendo y toda la cháchara que está en pantalla, digamos, esta rueda de prensa y demás, es repetir demasiado lo que ya han venido diciendo cada vez que hablan. Pero lo interesante es lo que decíamos al principio, vuelvo a repetir, lo que nos interesaba saber es
¿qué mensaje van a mandar a corto plazo? Ya lo dijeron, ¿ok? Para las personas que se acaban de conectar al en vivo, que no saben por qué está subiendo el mercado, porque ya lo dijeron, van a tomar la decisión, o es bastante probable, ven bastante probable, que haya una desaceleración en la subida de tipo de interés del mes de diciembre. Entonces es positivo, pues por supuesto que es positivo, le da como un respiro al mercado. Sin embargo, esto no significa full bull market, no significa que haya un giro total, a menos que haya una separación, ¿okay? Que ya no esté correlacionado el Nasdaq o el S&P con Bitcoin, que es posible, ¿okay? No es probable, pero es posible. Entonces, eso es lo que se está hablando. Corto plazo, bueno, largo plazo, sigue igual hasta que no tengamos otra data. Eso es lo que ellos dicen, no lo que, sí, o sea, lo que yo también pienso, pero eso ya lo han confirmado. Rate falling, and I think I'd love to have that problem again. If we can get back to, Okay, so you got like 3 years left in your term. You think you can pull this off in the next 3 years so we can run the n=2 experiment? Absolutely. Yeah. Claudia, Sam? Desacelerando el crecimiento en el mercado laboral, dice Jerome Powell, espero que haya un balance en ese mercado laboral. Es para desacelerar ese crecimiento de los trabajos, ¿okay? Que no hayan aperturas laborales, más ofertas laborales. Se espera que haya un nuevo balance, porque ya sabemos pues lo que sucede cuando los empleados empiezan a pedir un aumento salarial dentro de la economía en general. Se crea una espiral, se define como espiral de la muerte de los salarios, que se pide más salario, se aumenta la inflación. Como se aumenta la inflación, se pide más salario, se aumenta la inflación y se sale de control la situación. Ya han dicho que no lo ven tan probable. Claudia, some consulting. So the question I had is, My colleagues and I really think that the best thing we can do for ourselves and for the global economy is to get inflation under control as quickly as possible. Esto es importante, dice que lo que pueden hacer para la economía global, o lo que pueden hacer para ayudar más bien a la economía global, es tener bajo control la inflación lo más rápido posible. We don't think the world's going to be a better place if we take our time and inflation becomes entrenched and then we have to go in. ¿Qué pasa? Later, ¿Qué está sucediendo? the evidence is that the employment costs of bringing inflation down only rise with delay. So at the same time, we don't want to do any more than we have to do, but we feel like we really think, and my colleague, of bringing inflation down only rise with delay. So at the same time, we don't want to do any more than we have to do, but we feel like as a risk management. Eso es importante. No queremos hacer más de lo que necesitan hacer, ¿ok? No quieren subir los tipos de interés, ¿no? Digamos que se sobreestimuló la economía y no quieren hacer lo contrario tampoco, porque podrían llevar a una recesión bastante fuerte en la economía. We needed to do what we Normal, did, and feel like we're now in a place, again, as I said, where we can slow down and try to reach that ultimate level. No quiero sobreajustar la economía, pero cortar los tipos de interés no es algo que se va a hacer pronto. Claro, lo que estábamos hablando, muy claro. El panorama a largo plazo, claro. El panorama a corto plazo, mejor dicho, muy, muy claro. But how much do you worry about, what Claudia's question implies is, we do something with rates, other people are forced to do things with rates, and that ends up spilling back to us and makes it harder for you to do it. So you have to take that possibility into consideration. We absolutely believe that we take that into consideration. The model's explicitly taken into consideration. Of course, they're not perfect. No one would say we do it perfectly, but we
we have a very large global model that we use for the global economy, and it absolutely takes into account what's happening with the real economy and monetary tightening and currency and all those things. It won't be perfect, but we do that. And we also sort of understand generally that there's a lot of research and things, people are talking about this a lot right now, that, maybe the whole is bigger than the sum of the parts when it comes to tightening. Maybe it is, maybe it isn't, but we're aware of the risk of that. But again, I come back to, look where we are. We've raised, 375 basis points. Markets are working. I think we're now in a position where we're in a place where we really can get inflation under control, and unemployment's at 3.7%. So we haven't I don't regret getting to where we are, and I think broadly the world will be better off if we can get this over quickly. El mundo sería mejor si pudiéramos salir de esto bastante rápido. ¿De qué? De la inflación. Can I ask two questions? 6% wage increases, but inflation is 7.7%. I need more of that. So we don't really know when that point is. But when you get to that point, you're in serious trouble. And we don't think we're at that point, but it can't be that we can go on for 5 years at very high levels of inflation and that it doesn't work its way into the wage and price setting process pretty quickly. So that's a serious concern. So on the second question, yes, I think we're seeing that. You're seeing the service industries. Dice la Fed, con el desempleo todavía tan bajo, ¿okay? La Fed está en condiciones, tiene espacio para actuar y controlar la inflación. Están como seguros de que van a mantener la inflación bajo control. I think you'll see quite a bit of that. And could it be a dividend going down the road? I would think it'll have to be to provide the services that the public wants to buy. Thanks, Mike Feroli, JP Morgan. So you spoke about going somewhat restrictive and then staying there for a long time. Why would you prefer that over a shock and awe approach that goes very restrictive, but for... Dice, ustedes tienen planeado ir en el nivel restrictivo y mantenerlo por bastante tiempo, porque es mejor, porque sería mejor eso que hacer un shock, es decir, subirlo bastante rápido y pues ya, que existan los efectos. I don't agree. I mean, we wouldn't, to just raise rates and try to crash the economy and then clean up afterward. I wouldn't. Dice que no es lo que quieren, o sea que no tiene mucho sentido, no tendría sentido subir los tipos de interés para que la economía, pues, hubiera un crash en la economía, ¿no? Y luego ellos recoger los pedazos. I think we're in a position que no van a tomar esa posición. The right thing to do is to move really quickly as we have, and now slow down and get to that place where we think we need to be. And que lo más razonable, lo que van a hacer es, o lo que ve más correcto es actuar rápido y mantener ese nivel. By the way, there's high uncertainty around that. We have a mucha incertidumbre. Broad, set of thoughts about where that destination might be, but we could be wrong. En donde ese destino de mantener esos tipos de interés en el mismo nivel, es decir, que ya no nos interese qué va a suceder en todas las reuniones porque ya no van a tomar unas decisiones de subir cada tanto, entonces no es tan relevante. It can be higher than that, could even be lower than that. We'll have to see, but I think that's the right approach, and that's also the approach that it would allow us not to throw away the option value of upending a lot of lives, which we would do if we crashed the economy and raised it. We might get rid of inflation, but at very high human cost. There's a question in the very back. Por acá pregunta alguien, faltó lo más importante, que fue que dijo que no habría recesión. No sé dónde viste eso. No han dicho que no habrá recesión. Si lo mencionamos, se dijo es que ve bastante probable, está plausible, fue la palabra, la traducción específica, que haya un soft landing. No significa, dentro del lenguaje de la Reserva Federal, que no va a haber una recesión, sino que puede haber una recesión técnica, ¿okay? Entonces, eso es lo que se habla. No es que haya dicho específicamente que no va a haber recesión, ellos no pueden hacer ese tipo de promesas. Lo que él dijo es que ve plausible que exista un soft landing, ¿okay? Que es diferente.
porque ya han dado el contexto de qué es The específicamente. the situation we would love is to have another one of these very long expansions, and we've had 4 of them now in the last, several decades. Really, when inflation was low after the 70s, we got out of the habit of these short inflation-driven business cycles, and we were able to reach, you saw where we were 3.5% unemployment. Those are really good for, very beneficial to our society to have these long expansions, and the benefits start to go to people at the lower end of the spectrum in the 7th or 8th year in the last cycle. So I think the two things go together. Right now, the labor market is incredibly strong. Again, before this thing, we've never had 1.7 job openings for every unemployed person. So this is a great labor market in that sense. It's too great in a way because it's going to be adding to inflation. Time for one more. In the back, gentleman on the aisle. All right, 2 questions. 2 gentlemen on the aisle. Keep them short. Thank you. I'm Orange Wang from South China Morning Post of Hong Kong. So I would just like to ask a question related with Chinese economy. So right now, a lot of analysts arguing or believe that China's zero COVID policy is continuing to take a toll on the Chinese economy, but also likely to weigh on the global economy due to the size of China's market and its position in the global. Le están preguntando sobre la posición de China, ¿no?, en el panorama económico global. Y sobre la posición o el papel de China dentro de esa cadena de suministros y la política de We're just wondering about what impact or how much impact do you accept that continuously slowing Chinese economy would have on the U.S. economy or ¿Qué impacto usted cree que puede tener esa continua desaceleración gracias a la política de COVID-0 en China, en el impacto o el efecto que va a tener en la economía de los Estados Unidos? Interest rate moves and is En los China's siguientes tipos de current interés. economic situation a disinflationary factor or a inflationary factor to the U.S.? Thanks. Y China es un factor de inflación o de deflación en los Estados To the Unidos. extent China is having shutdowns in the parts of the country and the parts of the economy that are deeply connected to global supply chains, that's going to make those supply chains less efficient, less effective. El hecho que China tenga esos cierres en ciertas partes, pues va a hacer que esas partes que estén conectadas con la cadena de suministro. What impact or how much? Se me olvidó qué es lo I que guess I es. just say that to the extent China is having shutdowns in the parts of the country and the parts of the economy that are deeply connected to global supply chains. Okay. Esas partes que están conectadas de manera profunda a la cadena de suministro global. That's going to make those supply chains less efficient, Esto va a hacer esas cadenas de suministros, esos suministros menos eficientes. Va a hacer que el mercado sea menos eficiente, ¿no? Menor oferta y mayor demanda, o demanda igual pero menor oferta, ¿no? No es un mercado eficiente. and so that will have an effect on the prices of some of these goods that are manufactured or assembled in China. So it does Y have obviamente va a tener un implications efecto for the US. en It's hard to los say how bienes big that will be específicos. without knowing how persistent, how long these lockdowns take place for. The gentleman behind you. Y que no puede saber exactamente cuánto efecto puede tener sin saber pues cuánto tiempo va a tener, cuánto va a ser esos cierres, esos lockdowns. Thank you. Yevgeny Shego with Public Citizen. I was wondering how you think about the trade-off of restrictive policy and the supply constraints you mentioned. So in particularly when it has negative effects, say, on housing production, that makes it harder to meet housing demand. Hora española, en Carolus TV. 8 years in Brooklyn, that's happened. I'd like it for all of you to stay in your seats for a minute till the chairman can leave safely. And if you have paper at the coffee cups or something, take them to the back of the room and dispose of them. So thank you very much. Ok, ya se ha acabado esto, se ha acabado, señoras y señores, esta reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pongamos acá la gráfica de Bitcoin en este momento, 17.118. Vamos a ver, este es el momento importante.
donde podrían llegar a rechazar, y también creo que los 17.400 podría volver a rechazar. Es simplemente un rango, no hay que poner más ciencia a esto, ¿no? Es un rango, se va a la parte alta del rango, se va a la parte media del rango, se va a la parte más baja del rango, y así estaremos por un buen tiempecillo, yo creo, en el mercado en general. Dejen un segundo, acomodamos estas pantallas para que todo se vea súper bien ahora mismo, que está un poco raro. Entonces, no hay mucha ciencia con lo que está sucediendo en este momento en cripto, ¿no? En Bitcoin específicamente. Hay otras criptomonedas que les ha ido bastante bien por sus narrativas específicas. Ya sacaré el video de narrativas. Ahora que me siento con un poco más de energía vital, al menos, bueno, ya puedo hablar y demás. Entonces, estaré haciendo el video mensual de las narrativas para este mes, ¿no? Para diciembre, perdón, antes que inicie diciembre. Hay criptomonedas que vienen con cosas muy importantes, relevantes para su criptomoneda. Hay quemas importantísimas, sale staking de varias monedas, bueno, y muchas otras cosas que saldrán en ese video de las narrativas para saber ¿qué es lo que se puede mover, ¿no? Ya lo pueden analizar ustedes. Nosotros aquí estamos haciendo flipping, ¿no? Estamos cambiando y simplemente compramos durante esas narrativas y se acaba la narrativa, o antes que salga la noticia, compramos el rumor, vendemos la noticia, ¿ok? Entonces, para eso es útil esos videos de narrativa. Ya lo estoy preparando desde el día de ayer. Por acá dice... pero el hecho que sea un 0.50 y no un 0.75 no quiere decir que sea mejor, solo que seguirá la masacre, pero más lento. A ver, sí, pero lo que nos interesa es el mensaje que va a recibir el mercado. O sea, no nos interesa en sí, para corto plazo, saber lo que ya sabemos, ¿no? Lo que nos interesa de estas reuniones es tomar... cuando es un momento decisivo, ¿no? De un pivote, de un cambio en específico, se sabía o había especulación fuerte sobre una disminución en la subida de tipos de interés en diciembre, y lo acaban de aclarar. Entonces, eso es lo que nos interesa. Que si luego en enero van a volver a subir, sí, y lo que te interesa también es qué va a hacer a corto plazo, si puedes aprovechar ese corto plazo, ¿okay? Ya sabes qué va a hacer a largo plazo, hasta que la situación no cambie, pero también te interesa ver qué puede suceder a corto plazo. Y es obvio que el mercado ha aceptado muy bien eso, como lo dijimos al principio del en vivo, ¿no? El mercado estaba esperando esa noticia, pero quería tener una confirmación. A ver, sí, ahora ya es más cercana al 90% esa probabilidad de 0.50. Entonces, claro que es positivo para el mercado en general. Vamos a poner el Nasdaq porque se aproxima a esa zona de rechazo y ahí está rechazando en este momento. Claro que no de manera decisiva. Vamos a esperar un poquito a ver qué hace ese Nasdaq. Luego los futuros cierran. Se cierra el mercado en unos minutos. Cuando vuelve a abrir, tiende a ser positivo. Cuando los futuros abren, cierra el mercado y hay digamos que hay un espacio específico donde el trading de Bitcoin tiende a ser muy horizontal hasta que los futuros del Nasdaq o del S&P abran. Entonces hay que estar pendiente más bien de esos futuros. Yo estaría pendiente en este momento, ¿ok? ¿Qué significa ese rango que tengo marcado en azul acá? Nada, eso era antes. En esta gráfica específica no tengo aquí rango. Esto es el rango, la apertura mensual, la apertura semanal de esa semana, pero acá no he tomado, digamos, no he hecho ningún tipo de análisis porque hasta hoy estoy de vuelta. Bueno, entonces, subida de tipo de interés menor en el mes de diciembre, sí, ¿ok? Lo que es positivo para el mercado,
¿Que estamos en un rango? Sí. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Wow, ¿qué ha sucedido? Ya. Simplemente nos podemos ir a retestear este nivel, 18.156. Obviamente las altcoins van a tener una gran subida. Incluso si Bitcoin trae horizontal, muchas criptomonedas que van a tener su narrativa, como lo estábamos mencionando, pues va a ser positivo, ¿ok? Y eso es lo que nos interesa también, pues vamos, tradear, ¿ok? Entonces simplemente estamos en la parte media de este rango acá, la parte más alta, y estaré sacando alguna otra gráfica con la apertura de este mes de noviembre, con los lunes altos, lunes bajos, pero la verdad es que hay hay muy poca volatilidad, entonces el precio está bastante comprimido y hay que simplemente tradear esos rangos. Cerca a la parte más alta del rango o la resistencia, si es que pues estás ubicando resistencia, simplemente va a ser de más alto riesgo y un poco estúpido, pues simplemente ir en long, ¿no? Porque está cerca de esa resistencia. Lo más probable es que rechacen esa resistencia, por eso se llama resistencia, o en esa parte más alta del rango, que ya ha rechazado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Simplemente esperar a que corrija o ir en corto y esperar a la parte más baja del rango e ir en largo, ¿okay? Eso es lo que se hace en estos rangos. Bueno, ahora sí, los dejo hasta aquí con esa transmisión. Simplemente ya tenemos esa información, eso era lo que queríamos saber en esa transmisión específica. Ya sabemos que el mercado estaba en lo correcto, van a reducir respecto a los periodos anteriores o a las reuniones anteriores la subida del tipo de interés, que va a ser menor, y eso es algo que va a dejar un espacio para que tengamos unos periodos positivos de acción de precio, y de ahora narrativas específicas va a ser bastante bueno. Y por tanto, entonces, si ustedes quieren tradear Bitcoin, es específico al rango, como yo lo tradearía. Yo tradearía simplemente cuando entre en la parte más alta del rango un corto, y si vuelve a los puntos más bajos, ¿okay?, que ya he testeado varias veces, abriría un long, ¿okay?, donde tengo menor riesgo, porque está en un rango. De hecho, no me interesaría tanto, porque es que miren eso, no es demasiado. Pues estar tradeando como cada mechita, cada hora, no tiene mucho sentido. Pero sí las narrativas de las altcoins, mientras no estemos en la parte más alta del rango, la resistencia, ¿no? Si estamos en una resistencia, pues no tiene mucho sentido, simplemente se espera que Bitcoin corrija y ahí sí se puede tradear todas esas altcoins. Ahora sí dice, ¿y por qué esa tasa tan pequeña? Porque necesito muchísimos líquidos en este momento, que estoy bastante enferma. Bueno, nos vemos en el siguiente video, que estaré sacando sobre, de nuevo, las narrativas en cripto. Entonces espérenlo, lo estaré subiendo aquí en el canal de DeFinanzas. Espero sentirme mejor para seguir haciendo contenido para todos ustedes. Y luego también voy a sacar un video hablando sobre el grupo, porque las personas que se inscribieron al grupo el mes pasado, pues van a tener la devolución del dinero, ¿ok? Por parte de YouTube. Obviamente YouTube descuenta la parte que ellos cobran y se les devuelve el dinero del PERT, ¿no? Del nivel que han pagado. No se preocupen a todas las personas que pagaron después del 7, que fue cuando simplemente tuve ese viaje y luego me enfermé, entonces se les devuelve ese dinero, menos en la parte de la comisión de YouTube. Y luego tendremos más actualizaciones sobre qué vamos a hacer con el grupo privado y demás, ¿ok? Pero no se preocupen, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros en vivos. Hasta la próxima.